día. Hoy estaremos hablando sobre la creencia errónea de muchos creyentes de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y para ser más preciso, hay un grupo de creyentes que es bastante elevado en número, que considera que ya estamos dentro de los 7 años de la gran tribulación y que la iglesia va a estar aquí durante este largo periodo de la gran tribulación. Por otra parte, es necesario también hacer mención de aquellos que piensan que la iglesia va a estar solamente en la primera mitad de la gran tribulación. Y para quienes creen de esta manera, les hacemos esta pregunta: ¿cuál sería el propósito de que la iglesia experimente los años de la gran tribulación? Algunos podrán decir que el propósito es purificarla para su encuentro con el Señor Jesucristo. Argumento que no hace sentido, por cuanto la iglesia ha sido purificada con la sangre derramada del Cordero, del Hijo de Dios, sangre preciosa que tiene un valor infinito y que puede limpiar de toda maldad y de toda mancha. Así es que la iglesia no necesita ser purificada con los sufrimientos de la gran tribulación, puesto que ya tiene la obra de Cristo en la cruz como el medio para la purificación de sus pecados. Vamos entonces a empezar a responder a esta pregunta de si la iglesia va a pasar la gran tribulación, pregunta cuya respuesta es no. Definitivamente que la iglesia no va a pasar el periodo de la gran tribulación. Y la primera razón es que los años de gran tribulación son un periodo de angustia para el pueblo de Israel, el cual rechazó a su Mesías y se ha mantenido en rebeldía en contra del mensaje que el Hijo de Dios trajo para ellos. Quiero compartir el pasaje de Jeremías, capítulo 30 y verso 7, donde se nos hace saber el propósito de la gran tribulación aquí en cuanto al pueblo de Israel. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así es que la gran tribulación es un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Y la iglesia no es parte del pueblo de Israel, es un pueblo aparte. Así es que no hay razón de por qué la iglesia también tenga que sufrir este periodo de juicio divino para el pueblo de Israel. Juicio que también es para las naciones, por cuanto las naciones están completamente entregadas al mal. Así es que la gran tribulación es un periodo de juicio para el pueblo de Israel y para la raza humana en general, pero no para el pueblo del Señor. Por otra parte, tenemos algunas promesas específicas en el Nuevo Testamento donde se declara que la iglesia sería librada de la gran tribulación. Uno de esos pasajes es la carta primera de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y verso 9. Ahí encontramos las siguientes palabras. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación también se conoce como parte del día de la ira de Dios. Y es que, en efecto, Dios está airado
con el pecado de la humanidad y también con el pecado del pueblo de Israel, por haber rechazado al Mesías que le fue enviado, por haberlo crucificado, por haberlo menospreciado y por continuar todavía indiferentes al Mesías que Dios el Padre les envió. Así es que el apóstol Pablo nos declara específicamente que la iglesia no va a sufrir la ira de Dios. ¿Y por qué se le llama ira de Dios al periodo de la gran tribulación? Porque en ella Dios va a mostrar su enojo por el pecado severo de la humanidad. Y una manera en que Dios demuestra esa ira, ese enojo, es enviando una terrible destrucción durante los días de la gran tribulación. Sepamos que durante esos 7 años de gran tribulación va a morir las 2/3 partes de la población mundial, lo cual es una cantidad significativa de personas que van a morir. Es probable que durante esos 7 años, de los casi 8.000 millones de habitantes que tiene nuestro planeta, van a fallecer aproximadamente unos 5.000 millones de personas, lo cual es una cifra inmensa de personas que van a perder la vida por los diferentes juicios que comprenden no solamente las guerras y los desastres naturales, sino también la caída de asteroides en multitud que van a causar terribles incendios y que van a contaminar las aguas y que van a producir mucho humo que contaminará el ambiente y muchas personas también morirán por enfermedades respiratorias. Así es que durante esos años, el número de personas que va a morir es extremadamente elevado y la iglesia no va a vivir esa ira de Dios por el pecado de la humanidad. Otro pasaje que podemos citar en cuanto a esto es el mensaje del Señor Jesucristo que envió a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias del Asia, mensaje que está contenido en el libro del Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 10. Ahí encontramos las siguientes palabras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Notemos que habla ahí de una hora de prueba para todos los que moran sobre el planeta Tierra. Se habla de una hora de prueba porque va a ser un periodo corto de sufrimiento, de tan solo 7 años. Pero sí va a ser un periodo terrible, de prueba terrible para el pueblo de Israel y para la humanidad. Pero la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia a través de la historia, recibe la promesa del Señor Jesucristo de que ella va a ser librada de esa hora terrible de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Recordemos también que en el libro del Apocalipsis, en los primeros capítulos, tenemos los mensajes del Señor Jesucristo a las iglesias. Pero en el capítulo 6, cuando ya se empiezan a mencionar los terribles juicios, la iglesia ya no es mencionada. La iglesia ya no está ahí en el relato de esos juicios. Juicios que son derramados por el Señor Jesús. Juicios que son ordenados por Él para castigar a la humanidad. De manera que esos juicios no van a alcanzar a la iglesia porque la iglesia se habrá ido antes. Recordemos también que cuando la gran tribulación comience, la iglesia ya no estará aquí. Cuando el anticristo se haga presente, la iglesia ya no estará aquí tampoco.
Y cuando la marca de la bestia sea impuesta obligatoriamente, la iglesia no estará aquí. Por tanto, no hay razón ni fundamento para afirmar que la iglesia va a sufrir los 7 años de la gran tribulación o al menos los primeros 3 años y medio. Por otra parte, podemos mencionar de que tenemos dos ejemplos que nos ayudan a entender de por qué la iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Uno de ellos es el caso de Noé y su familia, la única familia justa y recta durante aquella generación. Nos dice la escritura que ellos fueron librados de la ira de Dios, la cual fue manifestada a través de el envío de lluvias torrenciales que causaron un diluvio mortal que acabó con toda forma de vida sobre el planeta, excepto con aquellos que habían sido guardados y protegidos dentro del arca que a Noé se le mandó a construir. Así es que Noé y su familia fueron librados de la ira de Dios en aquella generación. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Lot. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y otras ciudades vecinas, Dios mandó a sus ángeles a sacar a Lot de Sodoma para que no pereciese él, el cual era un hombre justo, y no pereciese en aquel terrible juicio que sería ejecutado por medio de fuego que caería del cielo para acabar con los perversos de Sodoma y de Gomorra. Así que tenemos ahí dos casos muy claros donde los justos son librados de la ira de Dios. Y así como Noé fue preservado dentro de un arca y Lot fue preservado al ser sacado de Sodoma, de la misma manera la iglesia va a ser preservada cuando sea sacada por el Señor Jesucristo en el acto de el arrebatamiento por parte de él, quien vendrá secretamente para el mundo, pero visiblemente para la iglesia, y tomará a la iglesia y la quitará de la faz de la tierra antes de que la ira de Dios sea derramada sobre este mundo. De manera, amados hermanos, que tenemos muchas evidencias para entender que la iglesia no va a vivir la gran tribulación y por tanto aún no estamos en los días de la gran tribulación. Sí, es correcto que estamos viviendo los principios de dolores, pero los dolores de parto, que son los sufrimientos más graves que vendrán a la humanidad, la iglesia no los va a experimentar. Así es que creemos que como pueblo de Dios estemos tranquilos, sabiendo que si bien es cierto las cosas en el mundo se están poniendo cada vez más difíciles y el sufrimiento va en aumento, sin embargo, los sufrimientos terribles de los años de la gran tribulación, o también llamados la semana 70 de Daniel, aún no han comenzado. Así es que no estamos dentro de esos 7 años. Esos 7 años comenzarán una vez que la iglesia sea quitada de la faz de la tierra. Por tanto, amados hermanos, gocémonos sabiendo que el Señor Jesucristo nos va a tomar antes de que las cosas en este mundo se pongan aún más terribles de lo que ya están. Y gocémonos sabiendo que estamos entonces en esa posición privilegiada por cuanto vamos a ser tomados antes de que venga ese terrible infierno sobre la faz de este planeta. Así que, amados hermanos, compartamos este mensaje con aquellos que aún no están preparados, que no son parte de la iglesia, a fin de que crean el evangelio y a fin de que puedan escapar en el rapto de la iglesia y no ser dejados a vivir esos terribles años. Así que tenemos que hacer una labor de evangelismo lo más vigorosa
posible para alcanzar al mayor número de personas antes que sea demasiado tarde. Y, por supuesto, creemos que el inicio de la gran tribulación está muy cerca. Está a unas pocas semanas o meses de darse inicio. Y es por tanto que debemos darnos prisa hablando de Jesús para llevar un mensaje de esperanza y para preparar a los que aún no están preparados. Así que, amado hermano, gózate sabiendo que el Señor está con nosotros y que no nos va a dejar sufrir esas cosas espantosas que estamos viendo acercarse. Porque a decir verdad, las cosas que se acercan son terribles y no hay retroceso, no van a cambiar para bien. Las cosas van a ir cada vez más de mal a peor. Y por tanto, como iglesia, tenemos, además de gozarnos, tenemos que llevar este mensaje de salvación al mayor número posible de personas. Así que comparte este mensaje con los no creyentes, sean familiares tuyos, sean tus amigos, compañeros de trabajo, sean vecinos, al mayor número posible para que puedas rescatar al mayor número de personas. Y que el Señor te dé sabiduría para poder realizar esta labor en la mejor manera posible. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Son los deseos de Primera Iglesia Virtual Vida Nueva y te esperamos en nuestra próxima transmisión.